destinatarios del Evangelio. Dice para todo el que cree. Es decir, la orientación del Evangelio tiene que ver con un mensaje universal. ¿Para quiénes? El Evangelio llega, se anuncia a Cristo y la responsabilidad final de creer o no creer es del que recibe el mensaje. Y Jesús dijo que el que cree en el Hijo tiene... Pero Juan advierte ahí y dice, pero el que rehúsa creer no verá la vida. Por tanto, ahí tenemos siempre una responsabilidad individual en cuanto a condenación. Quiero deciros algo que es lo más bíblico posible. Todo lo que es de salvación es de Dios. Planificación, ejecución, aplicación, sostenimiento, glorificación. Pero todo lo que es de condenación es responsabilidad humana. De modo que el que no cree ya ha sido condenado. Ahora, entro ahí en los destinatarios y indudablemente el espíritu del Evangelio es el espíritu de un apóstol, por supuesto. Quiero decir espíritu en el sentido de la forma de aplicar y de escribir el Evangelio es el espíritu de un apóstol. No hay duda ninguna, Juan es un apóstol con la autoridad apostólica. Pero sabéis que cuanto más leo los escritos de Juan, más me doy cuenta de que el corazón de Juan es un corazón de pastor. De modo que la epístola primera de Juan es un pastor que sube al púlpito de su iglesia y hace una serie de advertencias, rodeadas de amor. El pastor, los maestros, no son especialistas en cosas, son expertos en amor. Y es el amor de Cristo el que influencia la actitud y la vida del pastor. Y un pastor se da cuenta que está pastoreando el rebaño siguiendo el ejemplo de ¿quién? Del gran pastor de las ovejas. Y esto forma parte esencial. Yo he sido siempre, a mí no me conocéis, qué buen chico este, ¿no? Bueno, pues yo era un hombre creo que me he modificado un poco, no mucho, he sido un hombre, y eso es el defecto de mi carrera y de haber trabajado años en la empresa. En la empresa no es bueno, si te parece bien, no. Esto es así, punto. ¿Para cuándo quieres las cosas? Para ayer por la tarde. No, eso no. Y eso he querido llevarlo a la empresa de Dios y Dios me ha tirado muchas veces de las orejas. Me ha dicho, no es tu empresa, es la mía. Entonces, y por ahí no vamos demasiado bien. Ahora, cuando Juan habla de este verbo encarnado a quien llama Jesús, llama Hijo de Dios, etcétera, etcétera, Juan presenta una relación única en el pensamiento teológico con el Padre. La vinculación de Jesús con el Padre es no solo mesiánica, como en los otros evangelios, sino que es metafísica, es decir, una relación de simbiosis, de unidad, de uniformidad, de compañerismo de vida. Para Juan, Cristo y el Padre son uno. Y esto, amigos míos, es muy difícil de entender para un judío. Y es complejo de entender para mí y para ti. La unidad en el seno trinitario es una de las dificultades número uno. ¿Cómo es posible? Porque Dios no es una persona. Dios es un ser, en el que existen tres personas, eternamente. La persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. No hay Hijo de Dios si no hay Padre, y no hay Hijo eterno si no hay Padre eterno. ¿Me está siguiendo o no? Bueno. El Verbo de Dios, Jesucristo nuestro Señor, es engendrado eternamente por el Padre.
Ahora, cuando hablamos de esto, y es complicadísimo en la cristología, cuando hablamos de esto, y lo tenéis en el Evangelio, por eso yo lo anticipo, cuando hablamos de el engendrar de la segunda persona de la deidad, tenéis que tener muy en cuenta que hay dos formas de engendrar. Una es la forma habitual de los hombres. Yo engendro un hijo. ¿Cuánto tiempo dura ese engendrar? El tiempo en que lo engendro. ¿Y he terminado de engendrarlo y depende de mí ese ser que engendré? No. Vive con su madre un tiempo y luego es alumbrado. ¿Puedo engendrar otro o no? Pues claro, mientras tenga, pues es que lógico, estáis poniéndome muy nervioso. Yo tengo 4 hijos, bueno, 3 hijas y un hijo. Durante tiempo he estado viviendo en una casa con 4 mujeres y es muy serio eso. Luego nació el niño y dije, aquí tengo yo todo. Un padre puede engendrar cuantos hijos pueda, valga la expresión, ¿verdad? Muy bien. Esa es un engendrar transeúnte. Porque puedo engendrar otro, puedo engendrar otro. Me estáis siguiendo, ¿verdad? En cambio, para Dios, el engendrar es inmanente, no termina nunca. Cuando tú engendras un hijo, en el instante, en el momentísimo de engendrarlo, le comunicas todo lo tuyo. ¿Me seguís? Bien. Por tanto, solo Cristo podría decir todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, ¿por qué? Porque está siendo engendrado eternamente, no termina. Porque si terminase ese engendramiento, ¿Dios podría engendrar otro o no? Pues claro, técnicamente, filosóficamente podría hacerlo. Por eso la Biblia dice, tú eres mi hijo amado, en quien tengo contentamiento, y dice, yo te he engendrado. Qué raro. Es otra barbaridad idiomática. En un perfecto yo te he engendrado, no puedo decir hoy. Tendría que decir te he engendrado cuando fuese, es un pasado. Pero lo que dice el texto bíblico es que Dios Padre engendra un hijo siempre y es imposible que engendre otro. En la deidad solamente hay 3 personas, pero solo es padre si tiene un hijo. Y estoy hablando ya de filosofía pura, no estoy hablando de imposibilidades metafísicas, qué palabra. De manera que él engendra ese hijo permanentemente y ese hijo sigue en el seno del Padre. ¿Lo dice Juan o no? El verbo que está en la tierra, el hombre Jesús, está también ¿dónde? En el seno del Padre, porque este es mi hijo que yo engendro. Y eso es algo enormemente complejo, teológicamente hablando. Se necesita una enorme reflexión teológica para llegar a entender esa verdad bíblica. Por eso os digo que Juan pensó mucho antes de escribir ese evangelio. Alguien me va a decir esta noche, no pensó nada, lo inspiró el Espíritu. El Espíritu no dicta. El Espíritu conduce. ¿Me entendéis? ¿Seguís? Luego Juan, yo diría que se estrujó enormemente los sesos para llegar a una conclusión de este tipo que es bíblica, absoluta, es absoluta verdad. Ahora, el Hijo del Hombre en Juan adquiere una dimensión diferente por esa vinculación con el Padre. Normalmente el Hijo del Hombre es un título que Cristo utiliza muy a menudo, sobre todo en los evangelios sinópticos, y que indudablemente tiene que ver con la deidad convertida en hombre. Pero Hijo del Hombre para Juan adquiere la dimensión de la manifestación de Dios entre los hombres. O si lo prefiere mejor, la manifestación de Dios revestido de humanidad. Tened esto en cuenta, por favor. Yo quiero que tengáis en cuenta esto. Jesús de Nazaret no es un hombre
en el cual Dios se manifiesta. Jesús de Nazaret es la naturaleza humana del Verbo eterno. Y esa naturaleza humana no puede subsistir si no es en la persona divina. Porque Juan me enseña en el Evangelio, en esta relación, en el seno trinitario y en la tierra, que Jesús es un hombre sin personalidad humana. ¿Qué dices? ¿Os he chocado el cerebro? Vamos a ver. ¿Qué es la personalidad? La expresión externa vinculante de la persona. ¿Un mongólico profundo es un hombre o no? Sí. ¿Es persona? Claro. ¿Tiene personalidad jurídica? ¿Por qué? Bueno, exactamente. No tiene sujeto de atribución, de responsabilidad. Tú tienes un mongólico, perdón, hablo de mongólico como si fuese un paria de la vida, ¿no? Es un hombre al que tenemos que amar y dignificar, está claro, pero estoy poniendo un ejemplo. Esto, dejemos al mongólico. Uno que tiene las 4 tuercas del cerebro, 3 le faltan y una está floja, ya está. Tú llevas a esta persona a un notario, él tiene una finca y le dice el notario, ¿usted quiere vender la finca? Pues no sé si tengo una finca. Ya el notario dice, ¿qué dice este hombre? Pero ¿no sabes que tienes una finca, te trajeron aquí para que la vendas? No, pero yo no quiero vender la finca y no sé si tengo la finca. ¿El notario qué hace? ¿Hace la escritura? No. Te llama a la familia y dice, mire, lleven ustedes al juzgado para que el juez determine lo que sea, porque este hombre no tiene personalidad. Ahora, cuando Cristo viene al mundo, Cristo no actúa como hombre por sí mismo, de mutuo propio, sino que es la expresión externa en las cosas humanas de la persona divina del Hijo de Dios. El Hijo de Dios, con 2 naturalezas, puede funcionar con la naturaleza divina y puede funcionar con la naturaleza humana. Ambas dependen de la persona y ambas afectan a la persona. Cuando decimos que Cristo no puede pecar, ¿estamos diciendo que no es hombre? ¿Estamos diciendo que no es un hombre con las características propias de un hombre? No. ¿Es un hombre? Sí. ¿Con las características propias de un hombre? Claro. Pero si ese hombre pudiera pecar, tendríamos que decir que Dios puede pecar. ¿No me estáis siguiendo? Veo algunos ojos abiertos despavoridos. A ver, lo repito de nuevo. Tú ves mi mano, ¿no? ¿La ves? Bueno, es vieja y fea, es igual. Yo voy ahora, me levanto y me voy junto a Marcos, que es mi enemigo personal, y le arreo una bofetada. Y luego, cuando hablamos, a ver, ¿qué te pasa a ti? Yo le digo, yo no fui. Fue mi mano. ¿Y qué me dice él? Tú estás como una cabra, hombre. La mano funciona conforme a lo que tú quieras que haga. De manera que la naturaleza humana de Jesús funciona conforme a la persona divina del Hijo de Dios. ¿Me seguís? Por tanto, es imposible que peque, porque Dios no puede pecar. Ahora, cuando Juan sigue el Evangelio, encuentras que las doctrinas todas del Evangelio están informadas en esta condición divino-humana de Jesucristo. La obra, en cuanto a soteriología, la obra redentora no es la de un hombre, ni de un cordero, por elevado que sea. Es la entrega de la vida del Verbo de Dios encarnado. ¿Me sigues? Y solamente puede ese sacrificio sustitutorio tener valor para sustituir tu pecado y el mío y el de todos los creyentes por una razón. Porque el sacrificio, la vida entregada en sacrificio es de infinito valor. ¿Por qué? Porque es la vida del Verbo de Dios. La escatología, qué cambio, madre querida.
La escatología de Juan en nada se parece a la de Mateo. Entonces, ¿quién está engañando? ¿Mateo o Juan? Ninguno de los dos. Son grandes verdades, pero ¿sabes? En la evolución, en la reflexión de Juan, la escatología es estar con Jesús. Y ahí lo tienes en el capítulo 14. Os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros estéis conmigo. Notas que hay un cambio radical en la escatología general. ¿Qué habla Mateo? Pues Mateo habla del reino que vendrá y el rey que gobernará. ¿Es mentira eso? No, es cierto. Pero el nivel supremo no es una tierra cómoda y confortable en donde no haya problemas. El nivel supremo es estar en comunión permanente y definitiva con Jesús. En cuanto ¿a qué más? A la neumatología. Bueno, déjame meter otro. Decimos ahí dicen en la facultad, has metido el zorro en el gallinero. Bueno, déjame meter un zorro en el gallinero. Cuando estudias la eclesiología, nadie en los evangelios como Juan. ¿Y dónde está la eclesiología en Juan? ¿Está o no está? ¿Está en el tiempo presente o está en el futuro? ¿Quieres, por favor, abrir el capítulo 17? Mira cómo lee Juan ese acontecimiento histórico, siempre vinculado con la deidad y humanidad de Jesucristo. Fíjate cómo empieza. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, y comienza la oración, ¿no es esto? ¿Y qué dice Juan en esa oración? Versículo 4. A ver, alguien léalo rápido. Muy bien. Luego lo que está Juan haciendo es rindiendo cuentas como siervo delante del que le envía. ¿Y qué dice? He terminado todo el trabajo. Pero del trabajo que yo he terminado va a producirse una consecuencia. Y esa consecuencia es que muchos van a creer en mí por la palabra de los discípulos. ¿Qué es eso? El conjunto de creyentes, ¿qué es? La iglesia. Y Cristo, estudia ese capítulo, por favor. Yo sé que vais a estudiarlo. Esta noche no, pero vais a estudiarlo. Y Cristo le dice al Padre, Padre, yo quiero 10 cosas para esa iglesia, para ese pueblo, salvo por gracia mediante la fe. Mira, la primera de ellas es, Padre, estoy cansado de gente religiosa. La vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y Juan va a decir algo. Nadie es salvo cerca de Cristo. Solo es salvo en Cristo, porque la vida de Cristo viene a ser la vida de Él. De modo que quiero un pueblo con vida eterna. Religiosos hay cientos. Y gente religiosa que adora la religión, muchísimos. Pero aquí hay una renovación espiritual profunda en donde tu vida es la vida eterna. Y la vida eterna es la vida de Dios. Otra cosa que le pide, quiero un pueblo que descanse en tu palabra. Y ahí habla de palabra, versículo 6 y otros muchos más. Quiero un pueblo que tú me has dado y te pido que los guardes en tu nombre. Y sigue hablando así hasta el final, en donde dice, la gloria que me diste les he dado
Y claro está, cuando tú ves esto en la profecía, dice que a Cristo le fue dado el Espíritu sin medida. Y Cristo dice simbólicamente, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a conseguir algo único, que estos se amen entrañablemente y sean santos. Solo de esta manera. Y sigue así, 10 cosas le pide al Padre, estudiarlas tú con calma. Pero ahí está la orientación de Juan. La Iglesia descansa en la respuesta divina a la petición del Verbo encarnado. ¿Algo más? Naturalmente, ¿qué me decís de la neumatología de Juan? Es enormemente elevada. El Espíritu Santo para Juan es el don supremo de Dios. ¿Quieres ver, por favor, esto 7:39? Rápido, rápido, que tenemos que ir a casa. Y aún queda mucho. A ver, ¿qué dice? De manera que es un don divino que viene por o después, inmediatamente después de la glorificación de Jesucristo. Esto, el creyente, Juan elabora ahí algo muy curioso, 14:16. Oye, si yo doy una cita, por favor, leerla, no esperéis. Sigue el 17 también. ¿Notáis la diferencia? Yo voy a convertiros a cada uno de vosotros en templo del Espíritu. Y el Espíritu es la persona divina residente en el naos, en el santuario, en la parte íntima del santuario de Dios que somos nosotros. Esta descripción teológica sobre la presencia del Espíritu Santo en cada creyente es mencionada por Pablo, es mencionada por Pedro en otros de los escritos, pero mira con qué palabras tan simples. Dice, yo voy a orar, a pedir al Padre, o voy a enviar al Espíritu Santo, y este Espíritu Santo que ahora se manifiesta con vosotros, porque yo estoy presente y Él va a ser el vicario, ¿estará dónde? En vosotros. Algo más, 14:26. De manera que el Espíritu Santo, digamos así, desciende enviado por el Padre. ¿Y por quién? Y por el Hijo. Cuando Cristo viene al mundo, ¿es enviado por quién? Por el Padre. Bueno, paréntesis. No fraccionemos las acciones salvíficas o salvadoras separando a una persona esto, a la persona. La salvación es de Dios, ¿me entendéis? Ahora, cada persona divina asume, digamos así, un papel en la ejecución de la salvación. Y ahora el Espíritu Santo, el Hijo es enviado por el Padre. Y esa palabra, ese verbo enviar, muchas veces en el Nuevo Testamento es enormemente fuerte. En Gálatas 4:4 leemos, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió. Y ese verbo envió no es simplemente como yo le digo a un niño, oye, ven, lo mando afuera y le digo, cómprame una gaseosa y tráemela. Eso es enviarlo y volver. Otra cosa es decirle al niño, fuera de aquí y no vuelvas hasta que me compres la gaseosa. No lo mandé, lo despedí. ¿Sí? Eso es el verbo ahí. Dios despidió a su Hijo y le dijo a su Hijo, ha llegado el cumplimiento del tiempo de lo que tú has aceptado. ¿Y dónde está esa aceptación?
Primera carta de Pedro, capítulo, ¿qué? 1, 18 al 20, que dice: sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya, ¿qué? Destinado. ¿Sabes qué verbo hay ahí? No sé por qué ese verbo a veces lo sacamos del medio. Ya predestinado. Desde antes de la fundación del mundo. Luego, hijo mío, llegó el tiempo. ¿Tú asumiste esto? Sí. Vete y realiza la obra. Para Juan, la obra redentora es precisamente eso. Y además de eso, la procedencia del Espíritu es del Padre y del Hijo, y las operaciones de convicción de pecado son del Espíritu Santo o del predicador. No seguimos por eso, por ese camino escabroso para algunos, pero no hay duda ninguna de que además eso es soteriología y hay que estudiarla. Pero la convicción de pecado, de justicia y de juicio es obra del Espíritu Santo, sin cuya convicción no hay salvación. Porque no se salva el que se siente, el que se sabe perdido. Solo se salva el que se siente perdido. Y la cruz de Cristo es locura para los que se están perdiendo. Pero para los que nos salvamos, ¿qué es? Poder de Dios. ¿Dónde está el cambio? ¿Quién lo hace? Bueno, la iluminación del Espíritu Santo. De manera que Juan, notaréis que vincula toda su teología, no importa cuál sea, con la deidad y especialmente con la acción divina de Dios encarnado, manifestado en el Verbo. Ahora, yo tenía una nota de alguna cosa. Sí, está por acá. Divisiones del Evangelio. Leed 10 veces el Evangelio y haced un bosquejo. Ya está, es la mejor división que podéis hacer. Yo he hecho uno, encarnación del Verbo, capítulo 1, versículos 1 al 18, presentación del Verbo, capítulo 1, 19 al 4, 54, oposición del Verbo, capítulo 5... No voy a daros un bosquejo, hombre. Si hacéis uno vosotros, bastante mejor. Y al final de todo, tenéis la crucifixión del Verbo y luego la resurrección del Verbo con las apariciones. Y dentro de esas apariciones, Juan, no sé por qué causa, habla de la restauración de Pedro. En el último capítulo. Ahí está Pedro. Cuando Pedro se encuentra con Jesús junto al mar de Galilea, rodeado de los discípulos que estaban allí, yo creo que el corazón de Pedro latió al doble de la velocidad normal. ¿Qué va a decirme Jesús si yo le he negado cuántas veces? 3 veces. ¿Y qué le dice Jesús a Pedro? Ven acá, necio, arrogante. No le dice nada. Simplemente le formula una pregunta. Simón, ¿me amas? ¿Y Pedro qué le dice? Sí, Señor, te amo. Bien. ¿De verdad? Más que estos. Porque tú dijiste, cuando prometiste lealtad, que aunque todos te abandonen, yo no. ¿Me amas más que estos? Señor, te quiero mucho. ¿De verdad que me quieres mucho? Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo.
¿Por qué 3 veces? ¿Por qué? Porque le había negado 3, ¿verdad? Yo creo que no. Y saliendo fuera lloró amargamente. Pedro se había restaurado confesando su pecado. Porque esas 3 veces. Fíjate que después de cada confesión de Pedro hay una reacción de Cristo. ¿Me amas? Sí. Apacienta mis ovejas. ¿Me amas? Sí. Pastorea mis corderos. ¿Me amas? Sí. Otra vez. Lo que Cristo está metiéndole en la cabeza a Pedro, a quien va a dar las llaves del reino para la evangelización, es algo muy simple. Si no me amas, no puedes pastorear mi rebaño. Es la gran lección del amor. La va a desarrollar Pablo en carta primera a los Corintios, capítulo 13. Si yo tengo esto y lo otro y lo otro y lo otro y no tengo amor, ¿qué? Soy como metal que resuena y címbalo que retiñe. ¿Sabes? Una persona que ministra en la iglesia, no importa en qué ministerio, una persona que ministra en la iglesia y no es movida ese ministerio por el amor de Dios, es simplemente un ministerio que hace ruido y molesta a los hombres y molesta a Dios. Porque solo el amor es lo que define la vida de un cristiano. Porque además alguien me dice, no, pero es que la vida cristiana es obedecer. Sí, claro, pero ¿qué dice Jesús? Si me amáis. Es el círculo completo. ¿Me amas? ¿Me obedeces? ¿No me obedeces? No me amas. Es lo que dice Santiago también en su epístola. Déjate de hablar de fe. Porque yo conozco héroes de la fe de hoy, colosales, los más grandes del mundo, e iglesias que le levantan un altar a la fe y queman el amor en ese altar. Pues eso es pecado, señores. La fe muerta no opera conforme a Dios. Y la fe intelectual que llena la cabeza de recursos teológicos y deja frío el corazón no vale para nada. Yo me acuerdo que cuando estaba con el doctor Lacueva, especialmente cuando estaba haciendo el máster en Cristología, ¿sabéis lo que decía él? Me decía, no digo todos los días, pero casi, me decía, Samuel, si sabemos mucho de Cristo y no vivimos a Cristo, perdemos el tiempo. Es verdad, es verdad. Y hay creyentes que son discos, hoy ya no se usa mucho el disco de ordenador, ¿no? Hoy se usa la memoria flash. Son memorias flash saturadas de datos bíblicos. Y se pueden recitar el Salmo 119 y la Epístola a los Hebreos seguida. No vale para nada si esa escritura no se hace vida en tu vida. Sigo adelante. El diálogo con Pedro está dentro de las apariciones. Y ahora, dejadme mencionar, tenemos 5 minutos, ¿no? Marcos, ¿tenemos cuántos minutos? 5 minutos. Bueno. Esbozo inmediatamente la cristología para Juan. Primero, la cristología de Juan es el verbo eterno. Por eso en el capítulo 1 hasta el versículo 4 también habla de que en él estaba la vida. Y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. Por tanto, como verbo es creador. Y Juan te va a levantar en cierta medida si tenías una duda de quién dijo sea la luz. El verbo. Porque es precisamente el verbo el que puede expresar la mente del Padre. Dios piensa todo en palabras. No, en una sola palabra que es el Hijo. Yo pienso en palabras, ¿verdad? Y te digo papel amarillo.
rayado, 2, pequeño, 3. Y te voy dando hasta que por fin tú tienes una idea de esto. Pero una idea, te tengo que acumular palabras, ¿verdad? Dios piensa, el pensamiento de Dios es uno. Por tanto, lo expresa en una sola palabra que es el verbo. Ahí tienes lo que Juan introduce en la cristología, pero introduce un problema muy serio durante siglos que trajo como consecuencia una herejía gravísima en la Iglesia, y es la limitación del verbo. Los testigos de Jehová, que enseñan que Jesucristo es un Dios o es Dios. Le ponen que es un Dios rebajado. Juan está diciéndonos algo. Miren, señores, este verbo de Dios que se encarna se limita al encarnarse, no se humilla. ¿Lo entiendes o no? Porque a veces se dice que cuando Cristo se hace hombre se humilló. No, se limitó. Y limita su acción, de manera que como hombre no puede estar en Jerusalén y en Samaria al mismo tiempo. Como Dios, sí. Su naturaleza divina, sí. Y esta limitación hace que Él limite también el conocimiento sobrenatural. Cristo como hombre no sabe todas las cosas. Porque es que lo solemos decir, ¿verdad? Y alguien me está buscando y me encuentra la cita, a ver si la encuentro por aquí. Sí, en 2:25 de Juan, que dice: no necesitaba que nadie le dijese nada porque Él conocía el corazón de todos los hombres. Pues, momento. Cuando va a resucitar a Lázaro, ¿qué dice a los que estaban con Lázaro? ¿Dónde le habéis puesto? Luego Jesús pregunta: ¿dónde está? ¿Como Dios sabía dónde estaba? Seguro. Como Dios sabía que había muerto. Pero la limitación de Él, en ese sentido, voluntario. Por tanto, quiero que entendáis que Juan nos enseña ahí algo muy importante, lo que se llama técnicamente la comunicación de propiedades. Es decir, el hombre Jesús conoce sobrenaturalmente cosas cuando la persona divina, en quien está la humanidad, se las comunica. Y solo cuando es necesario para su ministerio. Y esto entra en una verdad cristológica enormemente compleja, pero está ahí en el pensamiento de Juan: cristología. En soteriología, salvación, Juan habla de una acción potencial por la cual Dios puede salvar a cualquier hombre. Y lo tienes en Juan 3:16, entre otros muchos sitios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. De manera que lo que Juan me dice es algo que costó muchísimo trabajo, especialmente a los reformadores, ni siquiera se acercaron a Él. Un paréntesis rápido. Los reformadores estudiaron lo que era urgente. No más, no podían, no hay tiempo. ¿Qué estudió Lutero? Justificación por la fe. ¿Era un experto Lutero en justificación? Seguro. ¿Qué estudió Calvino? Salvación por gracia y seguridad de salvación. Pero Lutero creía que en el pan estaba presente el cuerpo de Cristo. No como sacrificio, pero estaba presente. Y Calvino enseñaba que el pacto de la antigua dispensación es el bautismo de niños en la presente dispensación. ¿Y cómo se atrevió? No tuvo tiempo. ¿Me entiendes? Ahora, después de él se han estudiado las respuestas a preguntas intrigantes sobre el alcance de la muerte de Cristo, para quién no. Yo sé que esto es soteriología, ahí lo dejo. Pero quiero deciros que hay discrepancias en cuanto a extensión. Y no son herejes los que dicen una
o los que dicen la otra. Simplemente es una posición diferente. Y vosotros tenéis que estudiar las dos y argumentar cuál es la más bíblica. Ahora bien, ¿habla de seguridad de salvación, Juan, o no? ¿En dónde? En capítulo 10. No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Habla de eclesiología, lo vimos en el 17. Juan habla de escatología, diciéndome algo sorprendente. ¿Quieres, por favor, leer Juan 3:3? Y si vas al 5 no puede entrar. De manera que el reino de Dios es algo espiritual en este tiempo y todos nosotros estamos hoy en el reino. ¿Lo dice Pablo o no? No, ya parece que no. Pues resulta que Pablo dice que Dios nos ha sacado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado ¿a dónde? ¡Qué herejía! El reino solo es el milenio. No digas tontadas. Eso es algo que te has metido tú en la cabeza, pero no es verdad. Porque en Mateo 13, los que hablan de reino, futuro reino de los cielos, resulta que el capítulo 13 tienen que decir que es para la iglesia. ¿Cuál es la diferencia? Si los términos son los mismos. Tengo que adquirir un concepto nuevo de reino. No niego la existencia futura del reino real de Jesucristo. No lo niego. Pero quiero decirte que lo que me interesa a mí ahora es entender claramente el reino. ¿Dónde está? ¿Y nosotros estamos en el reino o no? Por supuesto que sí. Pero algo más. Me dice algo y termino. Ya. A ver, 18:36. Alguien lo lee, por favor. Ya está, estas notas quedan por otro día. Sí. Mi reino no es de este mundo. Porque el mundo y el príncipe que lo gobierna nada tienen que ver conmigo. Ahora aquí yo aprendo una lección importante y conviene que la recordemos. Los reinos del mundo, no importa cuál sea, República Argentina, España, Francia, Pakistán, me da igual. Los reinos de este mundo están bajo el poder del demonio. Y los súbditos no creyentes de esos reinos del mundo no creen la palabra de Dios. Por tanto, tú no puedes gobernar una nación de hoy con la Biblia. Porque la Biblia es locura para él. Porque pierdes el tiempo. Y yo veo a creyentes proponiendo, hace poco tiempo en España había un grupo en Madrid que estaba proponiendo, pero ya con toda vamos a establecer un partido político. Y uno que pasó por Vigo me dijo, fíjate qué proyecto. Le dije, fantástico. Ese proyecto termina en el saco de la basura, porque no coincide con la voluntad de Dios. En lugar de tratar de gobernar lo que no es tuyo, lleva el Evangelio a los que están ahí, alcanzándolos para Cristo. Y el mensaje que Juan dice es todo cuanto yo he comentado aquí en el Evangelio es para que, conociendo a Jesús, creáis en Él y tengáis ¿qué cosa? Vida en su nombre. Este es el secreto del Evangelio.
no fuimos capaces de hacer nada con el Evangelio esta noche. Pasamos de corrida por encima y a mí se me han despertado ganas de ver unas cuantas cosas. Ahí tengo que verlas. Entonces yo quisiera que haya un verdadero interés por el Evangelio según Juan, a fondo, para que puedas conocer más a Cristo y servirle mejor. Gracias por vuestra atención. Que el Señor os bendiga en el estudio.